Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, estimados alumnos del colegio Elite School, el mejor colegio de Huacho. Como verán, esta semana vamos a tocar un tema, una sesión muy interesante. Ya la semana anterior ustedes han visto los mecanismos de cómo se balancea por el método del tanteo, cómo se equilibra por el método del tanteo una ecuación química. Recordemos que la ecuación química es una representación matemática de una reacción química. Y en una reacción química, pues, dos o más sustancias, en algunos casos una sustancia, interactúa entre sí o con otras, combinándose entre ellas mediante choques efectivos para generar nuevos enlaces, nuevas sustancias con propiedades distintas a las sustancias iniciales. Eso es una reacción química. Por ejemplo, ¿no? Yo tengo acá un esquema de una reacción química. Si ustedes se dan cuenta, este es un clavo. Y los clavos están hechos de acero. Bueno, en algunos casos, pero en la mayoría de casos los clavos están hechos de hierro. Dígame, ¿y si los clavos están hechos de hierro? El hierro es un metal que se encuentra en estado sólido. Vuelvo a repetir, el hierro es un elemento metálico que se encuentra en estado sólido. ¿Qué pasaría si el hierro yo lo dejo expuesto, en el aire? Por ejemplo, lo dejo en la azotea, en el techo, lo dejo de repente tirado en el suelo. ¿Qué va a pasar con el hierro? El hierro va a estar expuesto a la intemperie. Y en la intemperie, ¿quién se encuentra? El aire. Una pregunta, ¿el aire tiene o no tiene oxígeno? De hecho que sí. En la clase de geografía te han dicho que el aire tiene aproximadamente un 21% de oxígeno. Sí, concentración. No vayan a pensar que el aire contiene oxígeno puro. No es así. El aire es una mezcla homogénea, donde el gas de mayor abundancia es el nitrógeno. Pregunta, ¿cuánto es la abundancia de nitrógeno que hay en el aire? 78%, y de oxígeno vendría a ser 21%, entonces ahí lo tenemos. Hierro sólido, el oxígeno es un gas. Si el oxígeno hace contacto con el hierro, entonces ambos van a reaccionar. El oxígeno lo ataca, el hierro reacciona con el oxígeno y luego de un tiempo vamos a observar que el hierro se oxidó. Ha ocurrido un fenómeno llamado corrosión. La gente común y secular menciona eso, la oxidación del hierro, cuando realmente debe de ser la corrosión del hierro, ya que si hablamos de los tipos de corrosión, un tipo de corrosión es la oxidación, ¿sí? En este caso, el hierro se oxida porque lo ataca el oxígeno y se genera un óxido de hierro. Los óxidos de hierro son dos. ¿Recuerdan ustedes el tema de nomenclatura? Ahí hablamos de que el hierro trabaja con +2 y con +3. Con +2 sería óxido ferroso, como en este caso, y con +3 sería hierro 2 o 3, óxido férrico. En este caso hemos formado óxido ferroso. La pregunta es, ¿esto es una reacción química? Sí, las reacciones químicas tienen evidencias. Por ejemplo, el cambio del color, olor y sabor. Otra evidencia puede ser la formación de un precipitado. En un momento les voy a enseñar cómo se forma un precipitado. Un precipitado es una sustancia que se forma producto de una reacción química, ¿sí? Y esta sustancia que se forma es un sólido insoluble en agua. Se forma y se deposita en el fondo del recipiente que los contiene. Eso es un precipitado. Por más que agarres ese precipitado y lo pongas con agua, no se disuelve en agua. La característica de un precipitado es que es insoluble en agua. ¿Qué más? Esta reacción química, les decía, ¿no? Hay otra evidencia de una reacción química. Por ejemplo, otra evidencia podría ser la efervescencia. ¿Qué es la efervescencia? Cuando formas gases en una reacción. Ejemplo, agarras sal de Andrews, un polvito que viene en un sobrecito blanco con verde, lo pones en agua y al toque generas una reacción química, formas burbujas incesantes. Ese fenómeno
se llama efervescencia. ¿Quieres otro más? ¿Han escuchado hablar del redoxón? El redoxón es una pastilla que viene en comprimidos, que cuando lo pones en agua libera un montón de gas. Ya, ese fenómeno se llama efervescencia, ¿sí? Y puede generar un trastorno en ti. Y ten cuidado con ese trastorno, ¿eh? Ten cuidado con ese trastorno. Pregunta, ¿esto de acá era una reacción química? Sí, yo lo he esquematizado en un dibujo. Sin embargo, déjame decirte de que yo lo puedo representar matemáticamente. ¿Y cómo lo represento matemáticamente? Usando una ecuación química o usando las ecuaciones químicas. ¿Qué cosa es una ecuación? Es una igualdad. Pero en esta igualdad, los que están en el primer miembro van a recibir un nombre. Pregunta, ¿qué nombre reciben? Reciben el nombre de reactantes. Y los que están en el segundo miembro reciben el nombre de productos. Entonces yo tengo reactantes versus productos. Profe, ¿y esta flechita qué representa para mí? Representa en matemática el signo igual. O sea, la sumatoria en masa de reactantes debe de ser igual a la sumatoria en masa de productos. Eso es importante que tú lo sepas, no te vayas a olvidar, por favor. Reactantes y productos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el hierro. ¿El hierro cómo lo represento? Así como está, hierro aquí está. Profe, veo una letra S. Sí, pues, ahorita te vas a dar cuenta qué significa esa S. ¿Lo voy a juntar con quién? El hierro reacciona o se combina con el oxígeno. Y también vas a ver una letrita, la letra G. ¿Qué será esa letra G? Ahorita lo vas a saber. Y esto es igual, o esto te da, esto reacciona generando, produciendo esta cosa de acá. Pregunta, lo que está a la izquierda eran reactantes, lo que está a la derecha, ¿cómo se llama? Se llama productos. Y si tienes uno, producto nada más. Este producto, ¿cómo se llamaba? Óxido ferroso. Profesor, ¿qué significa esas letras chiquitas? Significa el estado en el que se encuentra. Por ejemplo, si tú ves una S, estado sólido. Si tú ves una L, estado líquido. Si tú ves una G, estado gaseoso. Y si tú ves dos letras, AC, AC es estado acuoso. ¿Qué significa acuoso? Acuoso significa disuelto en agua. Por ejemplo, si yo le echo sal al agua, yo tengo sal acuosa. ¿Qué es sal acuosa? Sal disuelta en agua. ¿Sí? Estado físico. Entonces, hierro en estado sólido más oxígeno en estado gaseoso me genera óxido ferroso en estado sólido. Profesor, ¿y esos numerazos grandes qué son? Esos numerazos grandes reciben el nombre de coeficiente. Reciben el nombre de coeficiente. Profesor, aquí no veo nada. Entonces sería 0. No. Imaginariamente aquí va un 1. Profesor, ¿el 1 se pone o se sobreentiende? Se sobreentiende. Realmente, si tú quieres le puedes poner 1, pero la sugerencia es que no le pongas nada. Pero no te vayas a olvidar que no significa que es nada, que es 0. Eso equivale a 1. ¿Ya? Eso equivale a 1. Bien, ahora ya que tenemos una idea de qué es una ecuación química, ahora te voy a enseñar cómo clasificar las reacciones químicas. Pregunta, ¿qué cosa era una ecuación química? Es la representación matemática de una reacción química. ¿Y cómo lo clasificamos? Hay 3 formas de clasificar. La primera, según el mecanismo de reacción. La segunda, según la variación de la entalpía. La tercera, según la variación del estado de oxidación. Las reacciones redox. Pero no te preocupes, hoy día solamente vamos a ver la primera, por el mecanismo de reacción. Por el mecanismo de reacción, déjame decirte que hay 4 tipos de reacciones. Reacción de adición, reacción de descomposición, reacción de simple desplazamiento y reacción de doble desplazamiento, que luego lo vamos a ver. Comencemos por la reacción de adición. La reacción de adición también se le llama reacción de síntesis. Ojo, se le puede llamar reacción de adición o reacción de síntesis. Algunos lo llaman reacción de combinación o reacción de composición. Anota eso en tu cuaderno. Anota, te voy a esperar, anota eso en tu cuaderno. Reacción de adición, que todavía no sacas tu cuaderno, y anótalo en una hojita.
reacción de adición, síntesis, composición, no lo estoy poniendo en pizarra, composición o combinación. ¿Sí? Composición o combinación. Bien, así viene en muchas universidades. Realmente hay diferencias, pero eso lo vamos a tomar como sinónimo relativo. Una reacción será de adición o de síntesis cuando tengas 2 o más reactantes. Tú puedes tener 1000 reactantes, 1.000.000 de reactantes, pero la idea es que tengas un solo producto. Profe, y si tengo más de un producto, esa cosa es cualquier otra reacción menos de adición o menos reacción de síntesis. Tú puedes tener 2, acá tengo 2, y puedo tener más, puedo tener A más B más C más D más E más F, pero la idea es que tenga un solo producto. ¿Sí? Y si yo tengo un solo producto, reacción de adición. ¿Estamos de acuerdo? Reacción de adición, cuando 2 o más reactantes y yo tengo un solo producto. Te voy a poner 3 ejemplos para que me entiendas. La primera reacción que quiero que recuerdes, porque viene en un examen de admisión, se llama reacción de la síntesis de Lavoisier. ¿Ya? Se le llama síntesis de Lavoisier o la síntesis del agua. Por favor, memorízalo, ¿ya? Memorízalo. Si no lo memorizas, puede que en un examen te digan hallar la suma de coeficientes totales en la síntesis de Lavoisier y te matan, porque la síntesis de Lavoisier es toda esta reacción. Y si te dicen hallar la suma de coeficientes totales, ¿qué haces? Sumas 2 más 1 más 2. Y la respuesta sería 5. ¿Qué pasaría si te dicen hallar la suma de coeficiente de los reactantes? Suma 2 más 1. ¿Y eso cuánto es? 3. Y si te dicen la suma de coeficientes de productos, solo 2. Suma de coeficientes totales, 2 más 1 más 2, 5. Como te darás cuenta, tenemos la síntesis de Lavoisier o la síntesis del agua. Cualquiera de las dos son sinónimos, ¿ya? Síntesis de Lavoisier o síntesis del agua, esta es la reacción. Gas, gas, líquido. Otra reacción importante que quiero que te lo memorices es la síntesis de Haber y Bosch. Como verás, también se le llama la síntesis del amoníaco. ¿Qué tienes tú por acá? Nitrógeno en estado gaseoso más hidrógeno en estado gaseoso me genera NH3. Pregunta, ¿qué cosa es NH3? NH3, no te vayas a olvidar que es la fórmula ¿de quién? Del amoníaco, que también es un gas pestilente tóxico. ¿Sí? Gas más tóxica que Ana García, con eso te digo todo. Y que Cristian León juntos, ya está. El amoníaco, NH3. Muchachos, 2 reacciones que tienen que memorizar, balanceando 1, 3, 2. ¿Qué pasaría si en el examen te viene hallar la suma de coeficientes totales? La respuesta sería 6. Bien, una más, una que vamos a usar bastante en química orgánica. Mira, tienes acá un alqueno, esta cosa no es igual, esta cosa es un doble enlace. Si este es un alqueno, le agrego hidrógeno, se obtiene un alcano. ¿Verás? Un alcano. ¿Cómo así, profe? Mira, ¿cuántos carbonos había? 2. ¿Cuántos carbonos hay? 2. ¿Cuántos hidrógenos hay? 2 más 2, 4 más 2, 6. 3 más 3, 6. Equilibrado o balanceado. Esto es un alqueno y esto es un alcano. Profe, pero la idea ¿cuál es? Que acá tengo 2 reactantes, pero un solo producto. Y siempre que yo tenga un solo producto, entonces esa reacción es reacción de adición o de síntesis, o de combinación o de composición. Cuidado, solo debe de existir un solo producto. Repito, solo debe de existir un solo producto. Entonces, a ver, clasifiquemos a las reacciones químicas 3 formas. La primera, por el mecanismo de reacción. ¿Cuántas reacciones hay? 4. La primera, ¿cómo se llama? Reacción de adición. La segunda, reacción de descomposición, que ahorita lo vamos a ver. La tercera se llama la reacción de simple desplazamiento o sustitución simple. Y la última se llama reacción de doble desplazamiento o sustitución doble. ¿Sí? Muy bien, ahora me acompañas por acá. La reacción de adición ya lo viste. Ahora quiero que me acompañes con la reacción de descomposición. Una reacción será de descomposición o reacción de análisis cuando, ojo,
tú tengas un solo reactante, pero puedes tener 2 o más productos. Yo te he puesto 3. Tú puedes tener 2, 3, 4. Profe, ¿y qué pasaría si yo tengo un solo producto? Esa reacción no es de descomposición. ¿Ya? Esa reacción no es de descomposición. Para que sea reacción de descomposición, solamente un solo reactante, 2 o más productos. Te voy a poner 4 ejemplos: pirólisis, fotólisis, electrólisis, catálisis. ¿Qué estás observando? Que en todas ellas dicen lisis. ¿Y qué significa lisis? Ruptura, descomposición. Ya en química significa descomposición. Luz. Fotólisis, descomposición por acción de la luz. Pirólisis o pirrólisis, descomposición por acción del fuego o por acción del calor. El fuego genera calor. Descomposición por acción ¿de quién? Del calor. Ese triángulo arriba de la flecha significa calor, por si acaso, ¿ya? Electrólisis, descomposición por acción de la corriente eléctrica. Catálisis, descomposición por acción de un catalizador, que en este caso te voy a poner una enzima. La enzima es un catalizador, así es que ya lo sabes. Bien, señores, esto de acá se llama carbonato de calcio. Si el carbonato de calcio que se encuentra en estado, acá me van a perdonar, ¿ya? Esto no es gas. ¿Qué cosa es? Esto de acá es un sólido, ¿sí? Y aquí también no es un gas, esto de acá es un sólido. Esto sí es un gas. El carbonato de calcio que se encuentra en estado sólido, sí, le voy a poner calor. Y si yo le pongo calor, ¿en qué se convierte? En óxido de calcio y dióxido de carbono. Como verás, un reactante, 2 productos. ¿Pero por acción de quién? Del calor. Reacción de descomposición por acción del calor, ¿cómo lo llamamos? Pirólisis. Y en los libros antiguos, pirrólisis. Muy bien, por aquí vamos a tener descomposición, pero por acción ¿de quién? De la luz. Ejemplo, agarra el agua oxigenada, déjalo destapado y que le dé la luz. Si le da la luz, si tú chorreas agua oxigenada en el suelo al costado, al ratito vas a ver el líquido, pero con un montón de burbujitas. Y esas burbujitas vendrían a ser el oxígeno. Pero si tú quieres hacerlo más rápido, échatelo en una herida y que esté infectada. Vas a ver que la luz más las enzimas que tiene tu piel, que tiene tu célula, que tiene tu herida, lo van a acelerar ese proceso y va a salir un montón de burbujitas y tú lo vas a observar de color blanquito, ¿sí? De color blanquito. Y tú vas a pensar que son bacterias que están muriendo, y en realidad están muriendo, pero esas burbujitas vendría a ser el oxígeno. Y la reacción de descomposición por acción de esta luz, en el caso de este compuesto se llama peróxido de hidrógeno, componente principal del agua oxigenada, ¿sí? Genera agua en estado líquido y oxígeno en estado gaseoso. Esa reacción se llama fotólisis. Luego tenemos a la electrólisis. ¿Qué vendría a ser la electrólisis? Es la reacción de descomposición por acción de la corriente eléctrica. Tengo acá cloruro de sodio. La sal de tu casa está fundida, o sea, está derretida a una alta temperatura. Y si está fundida, fundida significa derretida. ¿Eso qué significa? En estado líquido. Entonces, ¿qué ocurre? Lo sometes a corriente eléctrica y esto se descompone en sodio y en cloro. Cuando el sodio está a altas temperaturas es líquido, pero si se encuentra a temperatura ambiente es sólido. Eso sí, el cloro siempre va a ser gas. El cloro se libera, el sodio se queda. ¿Qué he hecho? He descompuesto una sustancia, ¿sí?, por acción de la corriente eléctrica, y ese fenómeno se llama electrólisis. Si la reacción de descomposición se da por acción de un catalizador, entonces esa reacción se llama catálisis. ¿Qué he puesto? Una enzima. ¿Sobre quién? Sobre este compuesto. Chicos, este compuesto se llama glucosa. Es un azúcar, es dulce, ¿sí? Es dulce, lo encuentras en la fruta, lo encuentras de repente en casa, en la uva. Comes una uva, glucosa, es dulce. Ahora, ¿qué pasa si a la glucosa, por ejemplo el jugo de uva, haces zumo de uva, dulce, ¿no? Dulce. ¿Y qué pasa si tú escupes? Si varias personas escupen, ¿qué va a pasar? Se va a fermentar.
Y si se fermenta es porque en la saliva hay una enzima que va a actuar como un catalizador. Esa enzima se llama amilasa salival o simplemente tialina. La tialina hace que la glucosa se descomponga en alcohol. Este alcohol se llama etanol, el mismo que sirve para desinfectar las manos cada vez que entras a un lugar. Te dicen desinféctese la mano para prevenir el COVID-19, ¿verdad? Y se libera un gas llamado dióxido de carbono. Entonces, toda reacción de descomposición por acción de una enzima o de un catalizador se llama catálisis. Cuidado, que la reacción de descomposición aquí solo debe de existir un solo reactante. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, ahora me van a acompañar por acá. Sígueme, por favor. ¡Ey! Deja de distraerte, sígueme acá. Me voy a ir a la tercera reacción. Y en la tercera reacción tengo al simple desplazamiento o sustitución simple. ¿Me sigues, verdad? Perfecto. Sígueme y te sigo. Muy bien. Reacción de simple desplazamiento o sustitución simple. ¿Saben qué? Esta reacción, muchos nunca llegan a entenderlo. ¿Sí? Observa. Tienes tú, mira, acá tienes B y C. B y C se prometen amor eterno por siempre. Pero como tú sabrás que nada dura para siempre, A llega a juntarse con B y C. ¿Y qué ocurre? B ahora está por acá. ¿Y se han dado cuenta que A con C estaban separados, ahora están juntos? ¿Lo serruchó, profe? Sí, pero en química se lee lo desplazó. Hemos desplazado a la B. ¿Cómo se desplaza? A se junta con C desplazando a B. Por eso su nombre es desplazamiento. O A sustituye a B. Por eso sustitución. Y siempre que sustituya una sustancia simple por otra sustancia simple, simple desplazamiento o sustitución simple. ¿Sí? Pero ojo, para que A pueda desplazar a B, A debe tener mayor actividad química que B. Si A no tiene mayor actividad química que B, entonces no habrá desplazamiento. A estará junto a B y C y nada, no lo va a desplazar para nada. Entonces, B y C están juntos, pero como A tiene mayor actividad química que B, entonces desplaza a B y se queda con C. ¿A quién desplazó? A B. Interesante, ¿no? Entonces vamos a poner por acá un ejemplo. A ver, observa por acá, date cuenta que hierro tiene mayor actividad química que ¿quién? Que el hidrógeno. Profe, ¿y cómo me doy cuenta de eso? Ah, porque simple, mira, ve, hierro estaba solo. El hidrógeno le había prometido amor eterno al sulfato, SO4. Estaban juntos, dizque para siempre. Pero ¿qué pasó? Vino hierro y como hierro tiene mayor actividad química que hidrógeno, entonces hierro desplaza hidrógeno y se queda con sulfato. Profe, qué feo. Sí, pues, qué fea nota. ¿Y qué pasó con hidrógeno? Se fue. ¿Sí? F, ¿no? F, qué triste, ¿no? Qué triste, F. Tú ya sabes lo que significa esa F, ¿sí o no? Muy bien. Mejor lo borro, no voy a pensar que es flor. No. Ustedes saben qué significa esa F. Otro ejemplo, ¿ya? Otro ejemplo. Mira, tiene sodio simple y acá está el hidrógeno. Entonces sodio desplaza hidrógeno y el hidrógeno se va por acá. Y acá se forma un compuesto llamado hidróxido de sodio. Conclusión. ¿El qué es? Sustancia simple. ¿El qué es? Sustancia compuesta. ¿El qué es? Sustancia compuesta. ¿Y el qué es? Sustancia simple. No vayan a decir que es sustancia compuesta. Alguno me dirá, es compuesta porque tiene dos, pero los dos son hidrógenos. Entonces, simple más compuesta te da compuesta nueva más simple nueva. ¿Qué tipo de reacción es esta? Simple desplazamiento o sustitución simple. Igual acá, ¿no? Simple más compuesta te da una compuesta nueva y una simple nueva. Pero recuerden algo, los metales como el cobre, la plata y el oro no desplazan hidrógeno. Por ejemplo, si alguien me dice, profe, el cobre y el hidrógeno, ¿quién tiene mayor actividad química? Te respondo, el hidrógeno. Acá el hierro tenía mayor actividad química que el hidrógeno, en cambio aquí es al revés. Si el cobre tiene menor actividad química que el hidrógeno, entonces lo desplazará
no lo desplazará. Entonces el cobre viene y le dice, chao hidrógeno, y el hidrógeno le dice, ¿tú estás bien loco? Nada me separa del cloro. Conclusión, no hay reacción. No hay reacción. ¿Han entendido hasta ahí? Fácil, ¿verdad? Muy bien, muchachos, ahora acompáñenme a ver la última clasificación según el mecanismo de reacción. ¿Sí? Tenemos por acá, así como hay una reacción de simple desplazamiento, también hay una reacción de doble desplazamiento. Pregunta, ¿cuándo una reacción es de doble desplazamiento? Una reacción será de doble desplazamiento o sustitución doble cuando una sustancia compuesta reacciona con otra sustancia compuesta. En consecuencia, se genera una sustancia compuesta más otra sustancia compuesta nueva. ¿Han entendido? Una sustancia compuesta más otra sustancia compuesta me genera una sustancia compuesta nueva más otra sustancia compuesta nueva. ¿Sí? A más B más C más D no se vuelven a repetir. A más B más C más D generan AD. ¿Sí? AB más CD generan AD más BC. No se vuelven a repetir. O sea, ha habido un desplazamiento pero doble, mixto ahí, ¿no? Pregunta, ¿cuántos tipos de reacciones de doble desplazamiento hay? Hay varias. Yo solamente te voy a enseñar dos porque dos te interesan en un examen de admisión. Incluso en algunos exámenes dicen que esto es sinónimo de metátesis, reacción de metátesis. Pero hay que aclarar que en una reacción de metátesis no hay cambio de estado de oxidación como en estos casos, ¿ya? Que es la mayoría de casos. Bien, tenemos dos, neutralización y precipitación. ¿Qué ocurre en una neutralización? Usted tiene un ácido y una base. Si usted tiene un ácido y una base, siempre, recuerden que un tipo de base es el hidróxido. Cuando usted tenga un ácido y un hidróxido, ¿sí? Un ácido y un hidróxido, hidróxido o base, y estos dos se juntan, ¿qué se genera? Se genera sal. ¿Y qué más se genera? Agua. Ya se genera sal y se genera agua. Profe, ¿este es el ácido? Sí. ¿Y esto? La base. Cuando estos dos se juntan, sí, si reaccionan, generan siempre sal y agua. La pregunta es, ¿cómo se llama ese tipo de reacción? Neutralización. El ácido tiene una propiedad distinta a la base. Siempre, el ácido tiene una reacción distinta a la base. Ya sé. Pregunta, ¿el agua qué es? Un subproducto. El producto principal en este caso es sal. Siempre la neutralización es así. La base neutraliza al ácido y el ácido neutraliza la base. Y como son contrarios, reaccionan, se neutralizan y se genera la sal. La última vendría a ser la reacción de precipitación. Para que tengas una idea de qué es una precipitación, ¿han visto ustedes en la tetera, cuando hierves agua durante varios meses, qué se forma en el fondo? Se forma un sedimento que la gente lo llama sarro, otros lo llaman concho. Eso en química se llama precipitado. La idea es que se forme en las paredes o en el fondo del recipiente. Imagínate que estás en el laboratorio y tienes cloruro de sodio, sal de mesa, disuelto en agua. Es transparente, disuelto en agua. Y ahora tienes nitrato de plata, que es una sal, y está disuelta en agua. Ambos son transparentes, pero tú lo juntas y reacción, evidencia de una reacción, cambio de color. ¿Qué se forma? Una sustancia lechosa, pero con el tiempo esa sustancia lechosa se va juntando y la gravedad lo atrae y se sedimenta en el fondo del recipiente. Ese sedimento se llama precipitado. ¿Y qué característica tiene un precipitado? Que si tú lo sacas, si lo pones en agua, no se disuelve. Profe, ¿y ese precipitado qué sería? Mira, tú mezclas cloruro de sodio en agua, disuelto en agua, y nitrato de plata disuelto en agua, los mezclas, transparente más transparente. Tú esperarías que te dé un transparente, pero se forma algo lechoso y luego se convierte en precipitado. Ese precipitado se llama cloruro de plata. ¿Sí? ¿Cómo me doy cuenta que en una reacción se forma un precipitado? Porque en los productos debe decir aquí S. Por ejemplo, acá dice acuoso, pero aquí dice S. Y si dice S en los productos significa que es sólido. Si dos sustancias eran acuosas, ¿sí?
y en lugar de darte otro acuoso, te da un sólido, ese sólido es precipitado. En algunos textos le ponen flecha hacia abajo, precipitado también. El cloruro de plata vendría a ser esta cosa negra que yo he dibujado acá. Profe, y el líquido que lo rodea, nitrato de sodio, que sí vendría a ser acuoso. Como verán, eso es todo lo que corresponde a la clasificación de las reacciones químicas por el mecanismo de reacción. Como verán, no es algo complicado y por hoy ha sido la sesión que vamos a ejecutar. Nos vemos, cuídense mucho por favor, conmigo será hasta una próxima ocasión. Chao, chao.